Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Best of Astro, la número 5. Y hoy nos toca un horario bastante complicado, seguramente estén preparando la comida o comiendo, pero bueno, mientras nos escuchen y les interese, bueno, acá estaremos. La idea del módulo que vamos a plantear hoy es el módulo de tumores ginecológicos. Es un módulo que se viene planteando como todos los otros módulos, en donde va a haber una primera etapa donde vamos a exponer con los participantes los trabajos más importantes del astro sobre este tema de tumores ginecológicos, y luego vamos a tener un segundo tiempo, una mesa de debate, seguramente con algún caso clínico, así que va a estar interesante. Para escucharlos a todos, es una mesa de debate multidisciplinaria, así que tenemos invitados también oncólogos clínicos y un cirujano oncológico. Bueno, vamos a presentar a todos los integrantes de este módulo. Quien les habla es el doctor Mauro Matio. Soy médico especialista en radioterapia. Actualmente me desempeño en el Hospital Rivadavia. Soy jefe de lo que es la sección de braquiterapia del Hospital Rivadavia y soy médico de staff en BIT Centro Médico. Hoy nos va a acompañar como coordinadora de la mesa de debate la doctora Higinia Cárdenes. Ella ya fue presentada en el módulo de los tumores gastrointestinales, pero bueno, para los que se conectaron para este módulo va a ser importante que la conozcan. Ella es profesora en oncología radioterápica, responsable de los servicios de ginecología oncológica y gastrointestinal, directora del servicio de braquiterapia ginecológica desde el New York Presbyterian Hospital, dependiente de la Weill Cornell University. Tenemos como primer expositor al doctor Gastón Lemoine. Él es médico radiooncólogo, médico del Instituto de Radiaciones Salta. Fue instructor de residentes del Instituto Oncológico Ángel Rofo y es becario del Instituto Gustave Roussy. Como segundo expositor tenemos al doctor Emiliano Lisandrello. Él es médico especialista en radioterapia, magíster en técnicas de avanzadas de radioterapia y médico de planta de mevaterapia. Y por último de los expositores tenemos al doctor José Luis Asís. Él es médico especialista en radioterapia del Centro Oncológico Riojano Integral. Y tenemos dos invitados para la mesa de debate. Entre ellos tenemos a la doctora Liliana Zamora. Ella es médica oncóloga clínica, jefa del servicio de oncoginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y tenemos al doctor Diego Odeto. Él es médico especialista en cirugía oncológica del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesor adjunto del Instituto Universitario Italiano de Buenos Aires. Bueno, ya presentados a todos, me parece que va a ser interesante dar inicio a las charlas y a las exposiciones. Adelante. Buenas tardes, soy el doctor Gastón Lemoine. Quería agradecer a las autoridades de SATRO por la invitación para poder compartir con ustedes dos trabajos presentados el año pasado en la modalidad virtual del Congreso de Astro. El primero de ellos es un trabajo chino que buscaba determinar el rol de la hipertermia combinada con quimio y radioterapia concurrentes para pacientes con cáncer cervicuterino, un trabajo con 550 pacientes, bien balanceados. Estos pacientes tenían todos confirmación histológica, 25 a 70 años, buen performance status, sin radioterapia, quimioterapia o cirugías previas, y el endpoint principal era la sobrevida a 5 años y determinar la toxicidad tardía. Los endpoints secundarios incluían la sobrevida libre de recaída local y la toxicidad aguda. El trabajo fue realizado utilizando radioterapia como lo hacemos nosotros habitualmente, en 5 semanas, con dosis diarias de 1.8 a 2 grays, 50.4 o 50 grays. Luego la braquiterapia con equipos de braquiterapia de alta tasa, con esquemas que habitualmente usamos nosotros, prescribiendo a puntos A. La quimioterapia, diferente a la nuestra, no los 50 miligramos metro del cisplatino que normalmente manejamos en nuestra práctica cotidiana, sino cisplatino 30 miligramos metro, días 1 a 3, más la adición de 5-FU, 350 miligramos metros, días 1 a 5. La hipertermia la hacían utilizando un equipo de radiofrecuencia chino, la temperatura promedio 40.5 grados centígrados durante 60 minutos, 2 veces por semana, para hacer un total de 6 fracciones. Y la radioterapia se aplicaba dentro de la semana luego de realizar la hipertermia.
Acá tenemos algún cuadro con las principales características, muy chiquitito para poder verlo en esta modalidad. Ustedes después van a poder estudiarlo en profundidad con cada una de las filminas, pero los resultados fueron los siguientes. La radioquimioterapia tuvo una sobrevida habitual, recuerden que es una sobrevida promedio, estamos evaluando varios estadios diferentes de 72.3%, mientras que la rama con hipertermia, la sobrevida alcanzó 81.9%, siendo esto estadísticamente significativo. El endpoint secundario, el de sobrevida libre de recaída local, una pequeña diferencia a favor de la rama de hipertermia también, pero no era estadísticamente significativo. Esto no fue hecho a expensas de un aumento en la toxicidad fue equivalente, sin diferencias significativas, y lo que ellos concluyeron es que la hipertermia combinada con radioquimioterapia tiene una mejor sobrevida global a 5 años en cáncer cervicuterino en forma estadísticamente significativa. La toxicidad tanto aguda como tardía fue similar en los ambos grupos estudiados, y ellos consideran que la hipertermia es uno de los tratamientos más eficaces para adicionar al manejo de esta enfermedad. Y observaron también, bueno, que es algo bastante lógico, que el estadio clínico y el tamaño tumoral eran factores pronósticos independientes en cáncer cervicuterino. Tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a buscar pasar al segundo trabajo. Este trabajo es un trabajo de origen indio, de la gente del Tata, que lo que ellos buscaban era comparar la IMRT, como les dije recién, para el manejo del cáncer cervicuterino, con la radioterapia 3D, la IMRT con control de imágenes, o sea, nuestra IGRT versus 3D. Hay dos trabajos previos, uno el RTUG 0418, en el cual se había demostrado una toxicidad gastrointestinal en el orden del 27-28%. Este trabajo era un trabajo que buscaba evitar incluir médula ósea dentro de los campos de tratamiento. Y después estaba también un trabajo que era el RTOG 1203, que comparaba la IMRT con la 3D y había visto también un incremento en la toxicidad gastrointestinal de la 3D versus la IMRT. La hipótesis era que el tratamiento con IGRT iba a mejorar la sobrevida libre de toxicidad gastrointestinal en pacientes realizando quimioradioterapia más braquiterapia para un cáncer cervicuterino. Eran pacientes con cáncer cervical confirmado histológicamente, mayores de 18 años. Estos tratamientos eran siempre en el subset de la adyuvancia, diferentes tipos de histerectomía, pero siempre con la indicación clara para realizar radioterapia adyuvante, con los criterios que manejamos nosotros actualmente. Como criterios de exclusión, los ganglios paraórticos comprometidos o alguna indicación clara para hacer campos extendidos, historia de cirugías previas o cualquier factor que pudiera aumentar el riesgo de toxicidad. Bueno, el endpoint era ver si había diferencia en la toxicidad utilizando 3D versus IGRT. Y lo que ellos querían era que la IGRT demuestre una reducción de esta toxicidad superior al 13%. Querían comparar también la calidad de vida y identificar algunas características en los histogramas dosis-volumen que pudieran predecir toxicidad gastrointestinal. Se planificó un estudio para analizar los datos en el año 2015, este estudio se había realizado del 2009 al 2013, esta presentación fue hecha en Astro, donde ya había una diferencia todavía no estadísticamente significativa, luego de 18 meses de finalizado el trabajo. En aquel momento la P había sido bueno, de 0,047, pero esperaron y no la manifestaron hasta tener los resultados del análisis final. Este era el diseño del trabajo, se iban a hacer cada 3 meses controles de calidad de vida en cada uno de los pacientes durante los siguientes 2 a 5 años luego de finalizado el mismo. Acá tenemos que la determinación de la toxicidad tardía, hubieron varios ítems estudiados con el Common Toxicity de efectos adversos,
que manejamos la versión 3.0. Adicionalmente evaluaron otras cosas, no solamente gastrointestinal, se fijaron si génito urinario, linfedema, a nivel de la vagina o a nivel de estado general observaban algún tipo de diferencias. Cuando randomizaron estos 300 pacientes, la randomización fue también muy buena, la distribución en los diferentes grupos de los pacientes según características, índice de masa corporal, edad, utilización de tabaco, cirugías previas, bueno, en ambos casos estuvieron muy bien distribuidos, al igual que la utilización o no de quimioterapia. La toxicidad aguda fue menor en la rama de la IGRT, 27,7 en la rama 3D, 17,8 con una P significativa. Las toxicidades diferentes a esta, la genitourinaria, hematológica o fatiga, fueron todas a favor de IGRT, pero no estadísticamente significativas. La toxicidad gastrointestinal, en la última rama ustedes ven que cualquier toxicidad gastrointestinal, 38,2% en la rama 3D versus 20,4% en la rama de IMRT, con una P altamente significativa de 0,001. Acá tenemos algunos cuadros para ayudarnos a graficar esto, en los cuales vemos que la sobrevida libre de elevación de toxicidad grado 2, 78 versus 57%, la sobrevida libre de toxicidad grado 1, también muy importante la diferencia, 97,6 versus 81,6, y después la sobrevida libre de recaída, vemos que no hay diferencia, la sobrevida libre de enfermedad tampoco hay diferencia. Acá vemos que la incidencia acumulada de toxicidad también favorece la utilización de IGRT, el tipo de cirugía, el tipo, si hicieron quimio-radioterapia o radioterapia sola, todo a favor de la IGRT. Y después, cuando analizaron la toxicidad no gastrointestinal, también observaron que todo con P significativa, la fatiga, los síntomas constitucionales y la estenosis vaginal, en todos los casos era menor si utilizábamos Image Guided Radiotherapy versus los tratamientos tridimensionales. En resumen, la IGRT es superior a la 3D en reducir la toxicidad gastrointestinal en mujeres que hacen quimioradioterapia o radioterapia posoperatoria. Hay mayor beneficio en aquellos pacientes que reciben quimioterapia concurrente. Hay una disminución estadísticamente significativa de la diarrea aguda. Y después, no hay diferencias en toxicidad genitourinaria, pero ellos consideran que la IGRT debe constituir un nuevo estándar para el manejo posoperatorio en pacientes que tienen que recibir radioterapia pélvica. Bueno, espero haber sido claro, dejo acá las presentaciones y agradezco la invitación. Buenas noches a todos, mi nombre es Emiliano Lisandrelo, soy médico especialista en radioterapia. Hoy voy a exponer en el módulo de ginecología sobre 3 resúmenes de trabajos expuestos en Astro. El primero de ellos es este trabajo donde se evaluó el impacto de la protección de la médula ósea para evaluar las toxicidades hematológicas y gastrointestinales en el tratamiento del cáncer cervical con radioterapia externa. 30% de estas mujeres que reciben tratamiento combinado con quimio-radioterapia experimentan toxicidades grado 3 o superiores, y potencialmente la IMRT guiada por tomografía puede proteger la médula ósea disminuyendo estas toxicidades. En cuanto a los objetivos del trabajo, primariamente fue evaluar las toxicidades hematológicas en estas pacientes tratadas tanto con IMRT o con radioterapia 3D. Secundariamente se hizo un análisis dosimétrico de la médula ósea y el saco intestinal y se comparó las toxicidades gastrointestinales en ambos brazos. Se incluyeron pacientes con performance con Karnofsky de más del 70%, que tuvieran confirmación histopatológica de la enfermedad, que fueran a recibir quimio, radioterapia seguida de braquiterapia, que tuvieran un estadio FIGO 1B a 4A y un clearance de creatinina mayor de 50 mililitros por minuto,
excluyéndose a las pacientes que estuvieran operadas, que tuvieran ganglios paraórticos positivos, que no fueran a recibir quimioterapia, o que hubieran recibido quimio neoadyuvante, o que tuvieran algún trastorno hematológico previo al tratamiento. El estudio se diseñó como un prospectivo randomizado fase 2, reclutó un total de 80 pacientes, 40 para cada brazo. Se simuló a la paciente con tomografía de cortes K2,5 milímetros, preparación de vejiga. Por radioterapia externa se recibieron 50 grays, se hizo tanto 3D como MRT dependiendo del brazo, con cisplatino concurrente y 3 a 4 fracciones de braquiterapia. En cuanto al contouring, muy importante para el análisis, el saco intestinal se empezó a marcar desde 1 centímetro por el borde superior del PTB hasta el más inferior de la pelvis. En cuanto al contouring del CTB, se basó en las guías de Alexandra Taylor, y en cuanto a la toxicidad, se usó el CTKE versión 5. Así es como se hizo el contouring de la cavidad, de la médula ósea, o sea, se pintó la cavidad ósea del tejido esponjoso. En cuanto a los constraints de dosis, estos fueron los utilizados. Y en cuanto a los resultados, bueno, un randomizado, las ramas estuvieron bien balanceadas en cuanto a las características tanto clínicas como conteo de células sanguíneas. Y en cuanto a los resultados, lo que se vio es que la IMRT tuvo una reducción estadísticamente significativa en cuanto a lo que es las toxicidades hematológicas, fundamentalmente neutropenia y diarrea en cuanto a la gastrointestinal. En cuanto a los índices dosimétricos, IMRT prácticamente fue superior en todos los índices, más aún en los volúmenes de altas dosis, la mayoría con diferencias significativas. Y en cuanto a la dosimetría del saco intestinal, ocurrió lo mismo, una diferencia significativa a favor de la IMRT. Y por supuesto, al comparar la dosimetría de los PTB, no hubo diferencias significativas, lo que marca que se pudo lograr la protección sin penalizar la cobertura del PTB. Acá podemos ver un poco la distribución de dosis obtenida en cada uno de los tratamientos. En cuanto a las limitaciones que describen los autores del estudio, por un lado que las toxicidades agudas no impactaron en lo que es tratamientos más prolongados, o sea, prevenirlas no tuvo impacto en si el tratamiento se prolongaba. En cuanto a lo que es el impacto clínico del beneficio simétrico, los autores consideran que no fue evidente, no fue el que ellos habían calculado. Y en cuanto a la incorporación por otro lado, consideran que hace falta la incorporación de imágenes funcionales para una mejor localización de los focos activos de la médula ósea. En conclusión, se puede lograr la protección de la médula ósea con IMRT sobre radioterapia 3D, se reduce el volumen de médula ósea y de saco intestinal irradiado con la IMRT sin penalizar la cobertura del PTB, se reduce el índice de toxicidad tanto hematológica como gastrointestinal y una mejor tolerancia a la quimioradioterapia. Este otro trabajo es de la Universidad del Hospital Médico de Pittsburgh, donde ellos básicamente lo que plantearon es comparar el riesgo de invasión vasculolinfática sustancial en cáncer de endometrio estadio 1, comparándolo en su población, comparándolo con los estudios PORTEC. ¿Qué sabemos del PORTEC? Que la invasión vasculolinfática sustancial es un factor de riesgo significativo en cuanto a recurrencia en cáncer de endometrio. Fundamentalmente predice tanto recurrencia pelviana como metástasis al instante y sobrevida a distancia, como se pueden ver acá en los gráficos del análisis conjunto del PORTEC 1 y 2. La frecuencia con la que se vio la invasión vasculolinfática en los pacientes del PORTEC fue del 4,8%. Y acá lo que se propone es, bueno, ver en la población de este hospital cuál es la incidencia de la invasión vasculolinfática y correlacionarla con el riesgo de compromiso linfonodal. En cuanto a material y métodos, se hizo una revisión retrospectiva de los pacientes con cáncer de endometrio estadificadas quirúrgicamente, que fueron estadio 1A y 1B, y se incluyeron los pacientes en este estadio que tuvieran o no compromiso nodal, y se hizo un subanálisis de los pacientes que ellos tuvieron, cuáles hubieran estado incluidos en el estudio PORTEC.
y además incluyeron pacientes estadios 3C, 1 y 2, si el único motivo para escalar este estadio era compromiso nodal. Y se incluyeron, bueno, el resto de los pacientes con enfermedad localmente avanzada y se hizo un análisis mediante una regresión logística binaria. Estos son los pacientes del hospital, un total de 438 pacientes, donde sorprendentemente vieron que el compromiso focal en cuanto a lo que es invasión vasculolinfática y sustancial fue del 16,7 al 16%, siendo que de estos pacientes había un 2,9% que tenían compromiso células aisladas, 2,6% micrometástasis y 0,9% macrometástasis. Y cuando de estos pacientes se evaluaba los que tenían criterio de inclusión en el estudio PORTEC 1, se vio que la incidencia de invasión vasculolinfática focal y sustancial era bastante mayor, de 24,1 y 25,1%, siendo que el estatus linfonodal en estos pacientes fue de células aisladas un 4%, micrometástasis 4,6% y macrometástasis 0,6%. Cuando se evaluó los predictores de compromiso de invasión vasculolinfática, lo que se vio que los dos parámetros que fueron relevantes en el análisis multivarial fue el grado de invasión del miometrio, ¿sí? Que tuvo unos ratios de 8,12 si era más del 50% de invasión, y el tamaño tumoral si era mayor de 3,4% con unos ratios de 2,08. Entonces, en cuanto a la discusión, lo que se vio es que el riesgo de tener invasión vasculolinfática sustancial en esta población de pacientes fue mucho más alta a la reportada en el estudio PORTEC, por lo cual se plantean un poco la variación interpersonal que puede haber en el registro de la patología o las diferencias en el examinador. En el análisis de este hospital vieron que la disección ganglionar, tanto el compromiso linfonodal como el volumen de metástasis dentro del ganglio se correlacionaban con la extensión linfovascular en el score que ellos usaron. Por lo tanto, surgían las preguntas si el efecto pronóstico de la invasión vasculolinfática en las recurrencias pelvianas que se vieron en el PORTEC es un subrogante de compromiso linfonodal, y si el compromiso, la invasión vasculolinfática es un factor importante en los pacientes que tienen un muestreo nodal en la cirugía. En el estudio PORTEC 4 se está haciendo un análisis riesgo adaptado de las pacientes que reciben tratamiento adyuvante con compromiso sustancial del espacio vasculolinfático, que reciben radioterapia externa. Por lo tanto, la duda acá que surge es si en las pacientes que tienen evaluación nodal de rutina, aquellas que presentan compromiso vasculolinfático con ganglios negativos, ¿qué beneficio tendrían de eventualmente una radioterapia? Y bueno, hace falta futuros análisis para ver si estos resultados son aplicables al resto de la población. En conclusión, el compromiso vasculolinfático sustancial fue bastante más frecuente en esta población que en los estudios PORTEC, lo cual, como mencionamos recién, se cuestiona un poco la reproductibilidad de este reporte. Obviamente es necesario mayor información en estudios multiinstitucionales, dado que acá estamos hablando de un solo hospital, y si sabemos que la invasión vasculolinfática es un predictor importante en cuanto al riesgo de compromiso linfonodal, pero hace falta un mayor análisis para ver si es un predictor independiente que puede usarse en las pacientes que de rutina hacen disección ganglionar. Y por último, este estudio donde básicamente lo que hacen es utilizar perfiles inmunes para prevenir, siguiendo el tema del cáncer de endometrio, predecir fallas pelvianas.
acá lo que se hace es describir una plataforma que se conoce como CyberSource, que tiene la capacidad de analizar perfiles de células inmunes que están infiltrando tejido tumoral, y así puede identificarlas, y aparte buscar a ver si hay algún perfil de células inmunes que se correlacione con mayor o menor riesgo de recaída pelviana. Si tomamos como centro en esta imagen el CyberSource, básicamente lo que requiere es un algoritmo basado en Machine Learning, que lo que hace es, uno debe alimentarlo con el transcriptoma de células inmunes purificadas, ingresarle esta información, y cuando uno ingresa el perfil de transcriptoma de un tejido, de una muestra tumoral específica, CyberSource logra hacer un análisis del porcentaje o sea, identificar la población de células inmunes que están presentes en ese tejido. Entonces, acá lo que se propone es, usaron toda una biblioteca de tejidos tumorales propias, y lo que hicieron fue un análisis a través del CyberSource del perfil genético del transcriptoma de estos tejidos tumorales, para así identificar los leucocitos que estaban infiltrando el tumor. Esta es la población que se incluyó, las características fundamentalmente, mayormente pacientes que recibieron radioterapia, quimioterapia, y 5% tenían recaída vaginal, un 9% recurrencia pelviana, con un follow-up de 38 a 68 meses. Así es como CyberSource reporta el transcriptoma de las distintas células identificadas, y lo que se vio luego de un análisis multivarial es que la menor proporción de células TCD4 y natural killers, la disminución de estas células en los tejidos tumorales se correlacionaba con un peor control locorregional, o sea, con un mayor riesgo de recaídas pelvianas. ¿Sí? Acá lo podemos ver en cuanto a lo que es las células NK, como al estar ausentes disminuye el control pelviano, y en el caso de la CD4 el mismo efecto cuando están ausentes. Entonces, como conclusión, CyberSource es un método computacional, que es una herramienta valiosa en cuanto a la evaluación de la composición genómica en tejidos tumorales. Los pacientes con cáncer de endometrio que tienen menor infiltración por células CD4 o natural killer tienen un mayor riesgo de recaída, y obviamente, bueno, hace falta una evaluación prospectiva de estos hallazgos para validar los datos, y el uso de estas herramientas para los pacientes nos abre la pregunta de, digamos, si se puede, cómo manejar el tratamiento en los pacientes que tienen esta característica, un mayor riesgo de recaída. Bueno, espero que se haya entendido todo. Muchas gracias por la oportunidad. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Luis Asís, médico radioterapeuta del Centro Oncológico Riojano Integral. Antes que nada, quería agradecerles la invitación a participar de este evento. En esta oportunidad voy a hablar de un trabajo que se presentó en ASTRO el año pasado, el cual paso a compartir con ustedes. En este trabajo se habló de que la irradiación ganglionar inguinal electiva no es necesaria en pacientes con cáncer de cuello uterino con invasión del tercio inferior de la vagina. Entre los objetivos era evaluar hasta qué punto la irradiación profiláctica puede reducir el riesgo de recurrencia inguinal. Para ello, se propusieron, por un lado, objetivar la tasa de recurrencia inguinal sin la irradiación profiláctica a este nivel en las pacientes con cáncer de cuello uterino con invasión del tercio inferior de la vagina. Por otro lado, comparar las tasas de recurrencia inguinales entre pacientes con compromiso del tercio inferior de la vagina y las pacientes sin compromiso del tercio inferior de la vagina. Y por último, ilustrar el patrón de recurrencia en pacientes con compromiso de la vagina inferior. Se incluyeron pacientes con cáncer de cuello uterino que recibieron radioterapia radical o postoperatoria entre el 2009 y el 2017. Todas ellas sin compromiso ganglionar inguinal al momento del diagnóstico. En todas ellas se omitió la radioterapia profiláctica a nivel inguinal. En total se incluyeron 3.363 pacientes, de las cuales 42 pacientes presentaron metástasis ganglionares
y de ellas 11 pacientes presentaron metástasis ganglionares inguinales aisladas. Por otro lado, de las 3.363 pacientes, 139 de ellas eran las que presentaban compromiso del tercio inferior de la vagina, de las cuales 2 pacientes presentaron metástasis ganglionares y ninguna de ellas presentó metástasis ganglionares inguinales aisladas. Luego, al evaluar los resultados, no se encontró ninguna correlación entre la recurrencia inguinal y la edad, el estadio, el tipo histológico, el compromiso de la vagina, como podemos observar en estos cuadros. En cuanto al patrón de recurrencia, en pacientes con compromiso del tercio inferior de la vagina, se vio que solo 2 pacientes tuvieron recurrencias inguinales. Por otro lado, de las 11 pacientes que presentaron recurrencias inguinales aisladas, todas ellas recibieron tratamiento quirúrgico de salvataje y posteriormente no presentaron nuevas recurrencias y estuvieron vivas al finalizar el follow-up. Por lo tanto, concluyeron que la recurrencia inguinal es poco frecuente en pacientes con compromiso del tercio inferior si no se realiza la radioterapia inguinal profiláctica. Además, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de recurrencias inguinales entre pacientes con compromiso del tercio inferior de la vagina y aquellas sin dicho compromiso. Por otro lado, el tratamiento del salvataje con intención curativa fue efectivo ante las recurrencias ganglionares inguinales aisladas. Por lo tanto, la irradiación inguinal electiva de rutina no es necesaria. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal nuevamente? Soy el doctor José Luis Asís, médico radioterapeuta del Centro Oncológico Riojano Integral. En esta nueva oportunidad voy a hablar sobre un póster que se presentó en Astro el año pasado, el cual paso a compartir con ustedes. Bien, este es el póster. En este trabajo se evaluó el valor pronóstico de la conversión del ADN del virus del papiloma humano de alto riesgo luego del tratamiento por cáncer de cuello uterino. El objetivo era evaluar el valor pronóstico de la conversión del HPV de alto riesgo luego del tratamiento por cáncer de cuello uterino. Para lo cual se evaluaron 112 pacientes con cáncer de cuello uterino, HPV positivos, sin metástasis a distancia, tratados con cirugía o quimioradioterapia, evaluándose el estado del HPV de alto riesgo antes y luego del tratamiento y al momento de la recurrencia o metástasis. Luego se evaluó la asociación entre la conversión del HPV de alto riesgo y la sobrevida global. Estas son las características de los pacientes incluidas en el estudio. Luego se vio que no hubo una correlación significativa entre la conversión del HPV de alto riesgo con la edad, el tipo histológico, el estadio. Pero en el análisis multivariado para sobrevida libre de progresión se mostró que el tratamiento y la negativización del HPV de alto riesgo fueron factores pronósticos independientes. Como así también en el análisis multivariado para sobrevida global se mostró que la negativización del HPV de alto riesgo fue el único factor pronóstico independiente. Aquí podemos observar las curvas de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global. Luego, teniendo en cuenta la conversión del HPV de alto riesgo luego del tratamiento asociada a la recurrencia y metástasis, se vio que la persistencia del HPV de alto riesgo se asoció con recurrencia y metástasis. Aquí están los resultados escritos. Y por lo tanto se concluyó que la negativización del HPV de alto riesgo es indicadora de mejoría en la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, mientras que la persistencia del HPV de alto riesgo es indicadora de peor pronóstico y riesgo de recurrencia y metástasis. Además, se sugiere que el control es necesario ante la persistencia del HPV de alto riesgo y no así ante la negativización del mismo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que estuvieron muy bien todos los expositores, y ahora vamos a dar paso a la siguiente etapa, que es
la discusión de la mesa de debate, con la discusión seguramente de un caso clínico. Higinia, te paso la posta. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden verla? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, de nuevo, hola a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este quinto Besomastro. Y gracias a Mauro por presidir la mesa. Encantada de compartirla contigo. Igualmente. Quería felicitar a todos los panelistas porque han hecho una labor extraordinaria en la presentación de estos abstracts. Y creo que deberíamos introducir o presentar al doctor Diego Detto, cirujano oncológico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hola, doctor Detto. Bienvenido. Gracias por estar acá. Y a la doctora Liliana Zamora, que es oncólogo médico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora Zamora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. El caso que vamos a presentar, vamos a discutir, es una paciente con cáncer cervical avanzado. Se trata de una señora de 73 años, grávida 4 menopausia a la edad de 50 años, con antecedentes de obesidad, diabetes y colesterol alto. No ha tenido controles ginecológicos durante cierto tiempo, aunque tiene una historia remota de haber tenido un pap smear normal con ASCOS en el 2006, pero no se hizo seguimiento. Historia familiar de cáncer de colon. Se presenta en agosto del año 18 con un cuadro de hematuria. Se hace un ultrasonido renal que muestra que hay una hidronefrosis bilateral y como tal la envían al servicio de urología. Se lleva a cabo una cistoscopia que demuestra la presencia de una masa friable a nivel del trígono de la vejiga. De forma interesante, no se indica en el caso este que ha sido emitido por Astro si se llevó a cabo o no, si se realizó una biopsia de la vejiga, que sería lo más apropiado una vez que está ahí presente y como saben va a cambiar el estadiaje de la enfermedad. En el examen pélvico no aparece enfermedad alguna en los genitales externos. Hay una enfermedad que está afectando la totalidad de la vagina hasta el introitus, que no aparece extenderse a la vulva. No permite el paso del espéculo debido a la cantidad de enfermedad vaginal. Y sí que hay afectación de la uretra, como cabría esperar, hay afectación del trígono y probablemente de toda la extensión de la uretra. El cervix no se pudo visualizar. El examen rectovaginal pone de manifiesto no anormalidades y parece que hay afectación bilateral de los parametrios hasta la pared pélvica con nodularidad. Entonces, otra cosa que habría que comentar, o sea, el diagnóstico inicial es de agosto y en ese momento se hace un Papa Nicolau, lo cual quizás el gineoncólogo pueda comentar, pero en realidad si hay enfermedad grosera, ya has tenido 2 oportunidades de hacer el diagnóstico, ¿correcto? O sea, una vez que estás en la vejiga, tomar una biopsia o hacer una biopsia de la enfermedad que está llegando hasta el introito. Y este es un caso de aquí, de Estados Unidos, o sea que como ven, se cuecen en todas partes. Entonces el Papa Nicolau, con toda esa enfermedad grosera que tiene, muestra solamente células atípicas.
con una lesión intraepitelial y positivo para HPV. Por supuesto, entonces hay que esperar a hacer una biopsia que se hace bajo anestesia y que muestra, como cabría esperar también, un tumor de células escamosas P16 o P16 positivo. Entonces, quizás esto sería conveniente, bueno, pues en este momento hacer un par de preguntas. En primer lugar, si el cirujano, por favor, si podría comentar sobre una vez que se lleva a la paciente a examen bajo anestesia, si estaría indicado o no completar también el estudio, ya que tenía un asisto con proctoscopia. Y si eso va a cambiar de alguna manera o no el manejo. Doctor Odeto. Sí, tiene muted. Tiene que abrir su micrófono. Ok, gracias. Ahí me reactivaron. Bueno, gracias, Higienia, por tu presentación. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Obviamente que si esta paciente fue valorada por alguien que se dedica a hacer tumores ginecológicos, esto se resuelve inclusive en un consultorio, en la primera visita, uno ve un tumor de esta característica y tomándole una biopsia mínima en la vagina ya tiene un diagnóstico. Te quería preguntar un poco para ir viendo lo que sigue, inclusive también veo que perdieron mucho tiempo con esos 2 riñones hidronefróticos. Una paciente de 74 años se le ha dañado mucho, me imagino, su función renal en todo ese tiempo que pasó. Pero lo que sí estaría bueno saber un poco más acá de información es si tiene enfermedad a distancia para evaluar qué tipo de tratamiento hacer. Ok, muy bien, a eso vamos. Entonces, finalmente, como usted dice, ¿no? Casi un mes más tarde, después de que se identifica que hay una hidronefrosis bilateral, entonces se pone en tubo de nefrostomía bilateral percutáneo. Y por supuesto, lo que acaba de comentar, que después de un mes con hidronefrosis severa de ambos riñones, pues la señora todavía tiene una enfermedad crónica de insuficiencia. Entonces, digamos que se le hizo una proctoscopia, si las cosas van bien, y ya una vez que la pones en quirófano por segunda vez, a hacer una procto para estar seguro de que es negativo. Tampoco se comentó si había o no fístula vésico-vaginal, que es importante en cómo se va a manejar esta paciente. Entonces, seguimos aquí porque este caso es interesante. Hablamos mucho de los avances en oncología, en el manejo del cáncer de cervix, pero fíjense que ya simplemente el hacer el diagnóstico inicial tiene un retraso de prácticamente 3 meses. Entonces, tenemos un PET en octubre, con la paciente inicialmente diagnosticada en agosto, en la que hay una inflamación a nivel de la vulva. No sé si se oye como mucho background. Si alguien tiene los micrófonos. Bueno, esto el PET muestra que hay captación en la vulva, lo cual podría ser una indicación, bueno, porque hay una fístula vésico-vaginal. Y luego, interesante que tiene ganglios FDG Avid, que son hipermetabólicos positivos en las ingles, pero miren el SUV que tienen son de 2.5. Entonces la pregunta que me añadí yo, ¿podrían ser inflamatorios o no? Pero no hay enfermedad pélvica o retroperitoneal. Entonces la pregunta primera para el doctor Asís, que habló del papel de la irradiación electiva nodal, ganglionar, inguinofemoral en los pacientes que tienen afectación de la vagina distal. ¿Cómo interpreta usted esto? Que no haya afectación ganglionar pélvica, pero sin embargo sea PET-AVED en los inguinofemorales. ¿Qué tal, Higienia? Buenas noches, en este caso. La verdad es que, de acuerdo al cuadro clínico de la paciente, el hecho de que estas adenopatías inguinales estén aisladas, como bien está aclarado ahí, sin enfermedad a nivel pelviano, sobre todo, no sería lo más común, ¿sí?
no sería lo más común. Y además, bueno, su SV también es un poco bajo, pero bueno, descartar el compromiso a ese nivel sería algo difícil debido a la extensión que tiene la enfermedad, que llega hasta el tercio inferior y casi hasta la vulva prácticamente. Tendría, basado en la presentación magnífica que ha hecho, tendría interés o repercusión desde el punto de vista de planificar la irradiación, el hacer una FNA, una citología o biopsia de uno de esos ganglios inguinales o es irrelevante desde el punto de vista del tratamiento en sí. Y la verdad que ya hemos visto que el compromiso ganglionar se presentó en 2 pacientes de este estudio puntualmente, ¿no? En solo 2 pacientes presentaron un compromiso ganglionar inguinal. Por lo tanto, quizás la citología de esa adenopatía sería un buen dato que nos podría servir de manera importante. Y doctor Rodito, si fuera negativa la citología, ¿hay alguien que no tratara las ingles? Perdón, disculpe. No, digo que si la citología es negativa, que puede ser un error de sampling, con un PER que tiene cierta actividad metabólica, vamos a dejar de incorporar las ingles en el tratamiento de la paciente. No, yo la verdad creo que no. Hoy por hoy las guías, esto de acuerdo a lo que dice el trabajo, pero hoy por hoy las guías nos hablan de la irradiación electiva a nivel inguinal, en líneas generales. Ok. Y sí, parece una cosa menor, pero bueno, muchas veces en los comités de tumores se pasa una media hora discutiendo si hay que hacer una FNE o no, cuando en realidad la relevancia desde el punto de vista terapéutico es prácticamente inexistente, ¿no? No sé lo que opinan los demás ponentes. Buenas noches, soy la doctora Zamora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo por lo que estoy observando del caso, bueno, fue gracioso, Higinia, tu comentario de que en todos lados se cuecen habas, porque es así, hay varias cosas que nos llaman la atención, pero fíjense que tanta publicidad que tiene el PET y el rol que tiene la resonancia en el tumor ginecológico es invaluable. El PET no nos está hablando de la invasión que señala la resonancia de la pelvis, donde dice que también está invadiendo los músculos isquiocavernosos. Por lo tanto, esta paciente, más que ir pensando qué radioterapia voy a hacer, en realidad me estaría preguntando si no tengo que empezar con un tratamiento sistémico. Ok, buen punto, a eso vamos a llegar en un momentito. Como decía, bueno, entonces se le hace la resonancia, ya vamos por el mes de noviembre. Bueno, se planteó el que hizo la discusión del caso durante Astro, pues la incidencia de ganglios retroperitoneales, por tener una discusión académica como corresponde. O sea, esta paciente tendría muchísima más indicación, digamos, de hacer una evaluación más exhaustiva de los ganglios pélvicos y sobre todo los retroperitoneales, porque los periaórticos estarían a muchísimo más riesgo de que estuvieran los inguinales, ¿no? Y bueno, ya por completar, ya vemos que es una enfermedad muy, muy extensa. Una pregunta para el cirujano. Digamos que quizás una persona en la que no hubiera enfermedad tan extensa, parametrial y vaginal, ¿cuáles son las consideraciones que usted hace o en qué circunstancias estaría indicado hacer una evaluación de los ganglios retroperitoneales en presencia de, cuando dispone de PET? ¿Hay alguna circunstancia en particular en la que usted haría una disección o un sampling retroperitoneal, extraperitoneal? Es muy buena tu pregunta, Virginia. Y vos sabés que a nosotros nos encanta hacer, bueno, por lo menos nos encantaba, por así decirlo, una linfadenectomía lumboaórtica retroperitoneal, porque la verdad que es una cirugía hermosa. Pero hoy día quedó un poco de susto con el advenimiento del PET, aunque
obviamente la hacíamos por vía mínimamente invasiva los últimos años, pero nos dimos cuenta que con los trabajos que han sido publicados, inclusive había un prospectivo muy interesante que se llamaba Lilac Trial, que cuando empezaron a ver el resultado del PET y el tratamiento que uno le ofrece a la paciente por digamos, el resultado que nos daba el PET, y hoy en día creo que queda completamente en desuso, a no ser que que tengamos una adenopatía, que siendo un uréter, por ejemplo, o por muy grandes entre la arteria aorta y la vena cava, que me genere algún síntoma en un miembro inferior o lo que sea, pero si la adenopatía es más pequeña que el tumor que vamos a tratar en la pelvis, por lo general, en muy pocos casos estamos haciendo un debulking ganglionar. Ok, gracias. Y bueno, pues entonces tenemos que, bueno, pues un poco asumir que la biopsia de la vejiga claramente demostró infiltración vesical, porque como saben, el FIGO 18 de la modificación del 2018 indica que podemos hacer el estadiaje basado en imágenes. Entonces, basado en imagen, tendría que tener ganglios positivos, o sea que, y sobre todo él tiene que confirmar de forma histopatológica la presencia o no de enfermedad en la vejiga. Entonces, ya sabemos, la enferma tiene 76 años, tiene una serie de comorbilidades, tiene un estadio muy avanzado con mucha enfermedad pélvica y tiene persistencia de fracaso renal. No sabemos exactamente porque no tenemos un scan renal para evaluar o cuantificar cuánto de función renal realmente ella tiene, ¿no? en cada riñón. Entonces, el doctor Lemoine, usted habló del tema de la hipertermia. ¿Podría indicarnos, o sea, si usted ve que tiene valor en la actualidad en la utilización de hipertermia en cáncer loco avanzado? A pesar de aportar en el trabajo presentado, que no deja de ser un trabajo asiático, chino, difíciles de reproducir afuera del marco en el cual fue realizado el estudio, bueno, la hipertermia, por supuesto, no constituye un estándar. Seguramente con estos resultados tan buenos de casi un 10% en sobrevida, en un futuro veamos trabajos de ese tipo. Esta paciente podía ser una de las pacientes representadas en el trabajo, ya que había algunos estadios 4A a los que les habían hecho hipertermia. Pero bueno, uno se sentiría tentado, no es tecnología que tengamos disponible en nuestro medio, pero por supuesto querría ofrecerle ese beneficio el día que se valide, por ahora investigacional. Gracias. Doctora Zamora, usted añadió el aspecto de la quimioterapia de inducción o empezar con quimioterapia. ¿Podría comentar sobre el tema? ¿Es esta una paciente a la que usted consideraría que empezar con quimioterapia y si realmente hay data que lo apoye? Yo considero que sí, me hace mucho ruido el resultado de la resonancia. Si me quedara duda, es un lugar que por ahí bajo una guía imaginológica puedo tomar una biopsia y sobre todo, bueno, sigue quedando el cuestionamiento de la biopsia en el cuello, pero sabemos perfectamente bien que podemos buscar si tiene o no positividad de PDL1 como para pensar en una inmunoterapia. Y por otro lado, es una paciente candidata ideal si tuviera para incluir en un clinical trial. Pero bueno. Digamos que fuera del contexto de un ensayo clínico, en este momento, ¿cuál es el papel de la quimioterapia neoadjuvante en cáncer de cervix? Bueno, es un tema absolutamente controversial, como pasa con la discusión de la hipertermia en cáncer de cuello uterino, un trabajo que presentó el doctor Lamoine, que no, por ejemplo, no incluyó cuestionarios de calidad de vida, y bueno, ese es un aspecto muy importante. La experiencia que tenemos en ovario es absolutamente controversial y si no es bajo un protocolo, como dijo el doctor y lo marcó perfectamente bien, no se hace. Pero tenemos algunas pacientes que
les hacemos neoadyuvancia como para que el tratamiento local sea mucho más efectivo que si partimos directamente con un tratamiento locorregional únicamente. Y me parece que Cuello está pegando algunas novedades en el último tiempo, del 2020 a esta parte. Hay un montón de paradigmas que creo que vamos a ir desechando, y sobre todo con el advenimiento de la inmunoterapia. Pero yo a esta paciente le haría quimioterapia neoadyuvante. Ok, yo creo que bueno, es un aspecto, como usted dice, bastante controvertido y por lo menos sobre todo utilizado fuera de Estados Unidos, pero en principio las NCCN Guidelines considera el tratamiento de inducción con quimioterapia todavía no se debería hacer fuera del contexto de un ensayo clínico. Entonces el tratamiento estándar, ¿no? Se consideraría la irradiación en combinación con quimioterapia, que generalmente es basado en el cisplatin, pero esta enferma tiene un fallo renal crónico. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Qué recomendaría usted? Imagine hacerle un HIPEC a una señora de 74 años con falla renal. Puedes usar carboplatino, podés usar carboplatino. Creo que la imagen que la Zamora se ha congelado. No, olvídate. Ok, o sea, ¿qué carbo? Y creo que el comentario que hizo, de forma sistemática deberíamos pedir... Está fuera de toda discusión. ¿Hola? ¿A ustedes también les pasa que no se les escucha? Sí, se entrecorta. Ahora. Gracias. Diga, doctora. Sí. No se te escuchó nada, Liliana. Que ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Ahí sí, perfecto. En una paciente que tiene fallo renal, en vez de usar cisplatino, puede usar carboplatino. El paclitaxel se puede usar perfectamente bien. Y la inmunoterapia no está indicada en pacientes que tienen fallo renal. Si yo a esta paciente la clasifico como un estadio que ha sobrepasado lo local, podría también indicar el carboplatino como neoadyuvante. Eso no sería un impedimento. Ok. Vamos a pararnos un momento. Yo tengo ciertos problemas en lo que se refiere a, digamos, éticos, ¿no? En un caso como este. O sea, tenemos una señora de 76 años en el que se ha tardado 3 meses en hacer el diagnóstico, que tiene una insuficiencia renal crónica y que además tiene un estadio 4A. O sea, ¿cuál es la estima, en lo mejor de los casos, que se pueda dar la mejor quimioterapia con la mejor radioterapia, seguida de quimioterapia adyuvante y todo lo que ustedes quieran? ¿Cuál sería la supervivencia estimada para esta señora a los 5 años? Porque la señora va a preguntar, ¿me va a curar? ¿Cuál es mi No, claramente 10%, no. 10%. Exacto. 10 a 15% en el mejor de los casos. Y estamos hablando nosotros como oncólogos, y aún no tenemos un médico de cuidados paliativos, que sabemos que probablemente sea lo que esta señora más necesite, que es lo que mejora la calidad de vida e incluso la supervivencia. Entonces, bueno, por lo que es, desgraciadamente yo creo que esto es una de las cuestiones, ¿no? Un caso como este es importante porque estos casos son generalmente bastante devastadores y se dan con bastante frecuencia en nuestro medio, en el de ustedes y en el mío también, aquí en Estados Unidos. Y como ven, y esto, pues esta señora se trata con una modalidad de intensidad modulada, con platino, dice weekly platino, o sea que no entiendo muy bien, pero como digo, no tengo más información de la que le he dicho, pero yo estoy más de acuerdo con la doctora Zamora, o sea, dar weekly, platino semanal, perdón,
a alguien que tiene una insuficiencia renal persistente, se le trata la pelvis, las ingles, se le hace un bus a las ganglios y luego se lleva a quirófano para hacer 4 fracciones de alta tasa de dosis de braquiterapia con una combinación de, imagino, endocavitaria y también técnicas intersticiales, como pueden ver en la fotografía que nos han mandado. El doctor Lisandrello, basado en la presentación que usted hizo, ¿qué recomendaría? Digamos que por la discusión, siguiendo con la discusión un tanto científica, ¿no? Aparte del aspecto ético, moral del caso. 3D, IMRT, y si recomienda una sobre la otra, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, primero que nada, como siempre digo en estos casos, cuando uno plantea a un paciente como candidato para radioterapia, lo primero que uno tiene que definir es la intención del tratamiento. O sea, si uno quiere hacer un tratamiento paliativo de alivio de síntomas o quiere intentar un tratamiento curativo, entre comillas, o por lo menos con la mayor respuesta posible que uno pueda conseguir. En este caso, si uno considera que la paciente es candidata a hacer un tratamiento que dé la mayor respuesta, es un tratamiento, como decía, curativo, entre comillas, el tratamiento que se tiene que hacer es la IMRT como una estrategia de intensificación de la radioterapia para poder lograr un boost, un boost en los ganglios que se consideraron como positivos, como en este caso, y no dar simplemente 50 a todo el volumen. Y aparte, como vimos también, como se mostró en el trabajo, a los fines de reducir toxicidad fundamentalmente gastrointestinal y hematológica, que muchas veces son las que terminan tartajeando un poco el proceso de la radioterapia, realizando interrupciones, prolongando el tiempo total de tratamiento y que en definitiva atenta contra el objetivo final, ¿sí? Así que en este caso, es verdad que es una paciente añosa. Yo creo que no tenemos todos los datos como para definir si uno se va a embarcar en algo más de control de síntomas o en un tratamiento más definitivo, porque ahí también cuenta un poco cómo es la calidad de vida de la paciente, cómo le afectó el desarrollo tumoral y demás. Pero sí, si uno quiere en esta paciente hacer un tratamiento lo más definitivo posible, creo que sin duda la IMRT le va a dar permite intensificar la radioterapia dando más dosis en las áreas ganglionares afectadas. Y un tema, sobre todo como decía la doctora Zamora, sobre cambiar paradigmas, quizás no en esta paciente, pero utilizando esta paciente como excusa, ver el tema, como estuvimos hablando, del retroperitoneo, ¿sí? En estas pacientes que tienen enfermedad tan avanzada, sobre todo las que tienen compromiso de parametrios y demás, lo que es el rol del retroperitoneo profiláctico, que las guías del NCCN para desestimarlo se basan en el trabajo del RTOG 9001, el de trabajo de Patricia Eiffel, donde la inclusión de retroperitoneo no aportó beneficios, pero ahí era una rama que hizo pelvis retroperitoneo sin quimioterapia y otra rama que hizo pelvis con quimioterapia, por lo cual no es el mejor trabajo para definir el rol de retroperitoneo en el contexto de una radioquimioterapia, ¿sí? Pero bueno, eso lo usé más como excusa para hablar del retroperitoneo. Pero sí, si uno se embarca en un tratamiento definitivo, la mejor forma de dar la menor toxicidad, tanto hematológica como gastrointestinal, e intensificar dosis en áreas de enfermedad macroscópica es la IMRT, seguro. Gracias, doctor. Doctora Zamora, una vez que acabe la quimioradioterapia, ¿cuál considera usted que es el papel de la quimioterapia adyuvante después de la quimioradioterapia? Hay, digamos, una persona como esta que hubiera tolerado bien su carbo o cis con irradiación. ¿Hay papel para la quimioterapia adyuvante? Y ese también es otro punto controvertido. A mí me parece, Virginia, que en la línea de tu pensamiento, si observamos las grandes investigaciones. ¿Me escuchan ahora?
¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ahora sí. Ok. Me parece interesante lo que está pasando en el último tiempo, tanto con cáncer de cuello como cáncer de endometrio. Hay una deuda muy grande con esos tumores. Probablemente sean más sistémicos de lo que pensamos, y nosotros tenemos paradigmas muy fijos sobre el tratamiento, y claramente la muestra de esto a veces nos hace dudar bastante. Después de un tratamiento con radioquimioterapia, ese dato, Higinia, no lo tenemos. Yo trato de imaginarme cómo fue la evolución de esta paciente. No sé si tengo paciente para hacerle adyuvancia. Si tuviera un buen performance, yo se la indicaría. Pero bueno, por la sucesión de lo que veo, la señora muy bien no estaba, pobrecita. Y me parece que es el típico caso en donde hay que valorar la multidisciplina y cada cosa que indiquemos la tengamos que hacer con muchísimo cuidado, porque si no nos vamos a estar ensañando con este tipo de pacientes. La pasan muy mal. Gracias, es muy interesante porque además lo que comenta justamente parece que, por ejemplo, en el endometrio nos movimos del tratamiento local al tratamiento sistémico. Los oncólogos médicos decían que no había papel para radioterapia en el tratamiento de cáncer de endometrio, incluido en el endometrio avanzado, y ahora hemos dado ese cambio a sistémico y ahora hemos vuelto a dar la vuelta, y ahora hay basado en GOG 249 por TEC3, que volvemos otra vez al tratamiento local como tratamiento primario. O sea que estamos dando la vuelta en el mismo círculo, pero estamos más hacia las tratamiento loco regional en combinación con tratamiento sistémico. Pero en esta paciente, la otra pregunta que tampoco, bueno, quería darles un pequeño detalle esta semana, y eso de aquí no sale, o sea, ya sabe el secreto. Pero parece ser que los resultados de Outback, el ensayo multiinstitucional, precisamente fase 3, mirando al papel de la quimioterapia adyuvante después de completar la quimioradioterapia, randomizado, sí o no, me ha dicho un pajarito a la oreja que se va a presentar en ASCO y que parece que los resultados son negativos. Así que tendremos que esperar. Pero parece ser que por mucho riesgo, el problema está en que estas pacientes sí diseminan de forma sistémica, pero son generalmente las que no se controlan localmente también. Entonces el otro tema, Higinia, es que, a ver, yo vengo de la cirugía, o sea que el papel del tratamiento local yo no lo desestimo nunca, ya sea la cirugía o la radioterapia. Me parece que eso no hay que perderlo. El tema es... Se cortó. Qué pena, lo bien que está la discusión. No se te escucha, Liliana. Tenemos pacientes con estos volúmenes. Entonces, bueno, voy a tener porque creo que ya nos pasamos el tiempo otra vez y antes me echaron la bronca. Sí. Así que bueno, desgraciadamente la señora, como cabría esperar, diagnosticada en agosto, no pudo empezar el tratamiento hasta el mes de octubre y bueno, pues completa su tratamiento en noviembre y en diciembre se identifica que tiene una vesícula. Liliana, es que no la escuchábamos, por eso la discusión tan hermosa que tenía no la hemos podido escuchar. Bueno, voy a terminar la conclusión y luego si le recupero... Ahí estoy, ahí volví. Ahora sí. Ahora te escuchamos. Lo que les quería comentar, por eso yo marco el 2020 como un momento clave. Por ejemplo, hoy en nuestro hospital, junto con una iniciativa de los anatomopatólogos, estamos tratando de clasificar los cánceres de endometrio para tener el diagnóstico molecular. En mi servicio hay trials de cáncer de endometrio avanzado. Y la verdad es que cuando nosotros
vemos los resultados de los trabajos hicieron el cutoff de pacientes antes del 2020. Por lo tanto, no están actualizados los tratamientos. Los tratamientos actualizados de acuerdo a la biología molecular les falta todavía madurar para conocer el resultado. Por lo tanto, este pajarito que te sopló, Higinia, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que si leemos el trabajo, nos vamos a dar cuenta que quedó pasado de moda. Y pasó con endometrio, va a pasar con cuello y pasó con ovario. Sí, nos tenemos que mover hacia la medicina personalizada. Intentar determinar cuál es el perfil genético de cada uno de los tumores, porque 2 tumores bajo el microscopio en HNA no son lo mismo desde el punto de vista molecular, y esto probablemente es lo que determina que con el mismo tratamiento, la misma extensión de la enfermedad, 2 mujeres se puedan, una puede sucumbir a la enfermedad mientras que la otra tiene posibilidad de curación, y desgraciadamente pues así le pasó a la señora que para el mes de septiembre, en abril, parece ser que tenía una remisión completa, no había evidencia de enfermedad, y luego, pues 5 meses más tarde, en septiembre, tiene una afectación ganglionar a nivel del celíaco. Y ahí en ese momento, precisamente cuando parece que tiene un ganglio celíaco que podría haber sido tratado como enfermedad oligometastásica, ahora que tiene una enfermedad mínima, entonces cuando se le pone en hospice. En lugar de hacer una determinación, como usted decía, PD-1, PD-L1, la expresión de PD-1 a PD-L1, que le daría un papel para la posibilidad de inmunoterapia o quimioterapia más agresiva, ya que, bueno, pues ha sobrevivido como 9 meses, ¿no? O sea, que comentarios finales de este caso, creo que la discusión ha sido bastante productiva, seguro que hay mucho más que discutir, y he hablado yo demasiado, como siempre, y probablemente ustedes bastante poco. Doctor Odetto, ¿añadiría algo desde el punto de vista quirúrgico? ¿Iría y haría una disección de ese ganglio celíaco ahora que la enferma lleva 9 meses sin residuar? No, creo que no. Creo que sigo en la misma línea, que es una paciente muy adulta y como dijo usted antes, creo que esta paciente necesitaba un paliativista de entrada. Okay. ¿Algún comentario más? Creo que, Mauro, ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Sí, estaríamos ya para concluir y ir finalizando. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido una discusión de lo más interesante, y nos volvemos a ver en algún otro momento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, buenas noches. Buenas noches.